Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a Yosmetics, yo soy Yos y otra video más. Y, amigues, les traigo otro Video Hours de misterio. Así que comencemos con esta video. El miércoles 10 de abril de 1912 zarpó de Inglaterra el barco más lujoso y más conocido como el barco de el Titanic, que era el barco de los sueños. Yo sé que es una película muy famosa y una historia que es conocida de manera mundial, pero hay mucho misterio acerca detrás del caso del Titanic. Entonces, vamos por partes. Este barco zarpó desde Inglaterra y su destino era Nueva York. Pero hubo un inconveniente el cual hizo que jamás llegara a su destino. Era el barco con mayor capacidad de pasajeros en su época, donde la mayoría de los pasajeros eran gente de alta sociedad, gente adinerada, pero también tenía cavidad para gente proletaria. Lamentablemente, 5 días después se daría la trágica noticia de que el barco que ni Dios podría hundir tuvo ese trágico final, su hundimiento. En dicho barco fallecieron 1.496 personas, de las 2.208 personas que iban a bordo. Todo este hecho lo convierte en la mayor catástrofe marítima de naufragio. Este barco fue construido entre 1909 y 1912, pero a lo que nos vamos a enfocar es el misterio detrás del caso del Titanic. Y la teoría es que el Titanic jamás se hundió. Efectivamente, parece ser que hemos sido engañados durante todo este tiempo. La empresa constructora del Titanic tenía otro barco que zarpó antes que el Titanic. Este barco es llamado el Olympic, cuyo destino tiene mucho que ver con el Titanic. ¿A qué me refiero? Tenía el mismo capitán que el barco del Titanic, mas sin embargo hubo un poco de turbulencia donde tuvo un golpe el barco del Titanic, justamente en la misma área donde el iceberg impactó al Titanic. Mas sin embargo, al tratar de hacer válido el seguro que tenía el Olympic, la aseguradora no se quiso hacer responsable, por lo que los fabricantes y la empresa que era dueña del Olympic tendrían pérdidas millonarias. Por lo cual, para recuperar la inversión y todo el dinero perdido del Olympic, solamente quedaba una solución, y era hundirlo. Y yo sé que suena algo descabellado. ¿Cómo es que una empresa de transporte marítimo a vapor sacrificaría tantas vidas de todos los clientes y pasajeros que iban a abordar el falso Titanic? Era un plan súper descabellado, donde se tenía que hacer un fraude. El capitán del barco del supuesto Titanic ya había tenido varios accidentes marítimos en el barco Olympic, que ahora era el reemplazo del Titanic. Entonces, ese era su viaje de jubilación, por lo cual ya se tenía un plan anticipado. En el trayecto en el que el falso Titanic iba a Nueva York, iba a tener un accidente. Tendría un accidente fatal, donde precisamente se iba a generar el hundimiento de la nave, donde el plan de respaldo era que un barco llamado el Californiano iba a estar cerca de la zona del impacto para rescatar a todas las personas, pero por desgracia y por el tiempo, ellos tenían planeado la hora específica en la cual iba a generarse el hundimiento. Lamentablemente no sucedió como ya se tenía planeado con anterioridad. ¿Por qué? Porque el Olympic, que es el falso Titanic, estaba muy lejos de la zona donde realmente se iba a generar el hundimiento, por lo cual el Californiano no iba a estar cerca de la zona para rescatar a todos los tripulantes. Por eso es que se perdieron muchas vidas esa noche. Y dentro de todas las víctimas que fallecieron esa madrugada del 15 de abril, también falleció el capitán. Era de noche. El capitán no durmió en su habitación, se quedó en el área de mando precisamente. Posteriormente se la pasó la noche bebiendo. Hubo una carta de una pasajera donde mencionaba que el capitán únicamente se pasó bebiendo esa noche del hundimiento.
y que ordenó a la tripulación generar los protocolos para este complot que ya se tenía planeado. Lamentablemente fue cuando todo empezó a fallar, porque precisamente el barco el cual los iba a rescatar estaba a 20 kilómetros de donde debían de estar, y más aparte un barco de pesca ilegal estaba interponiéndose entre las transmisiones, por lo cual no hubo manera de contactar a las personas. Se dice y se rumora que el capitán falleció ahogado intentando subir a uno de los barcos salvavidas para precisamente salvar su propia vida. Si nos regresamos un poco a los hechos antes del hundimiento y antes de zarpar el barco, se corrió el rumor de que ese complot se iba a efectuar, por lo que varias personas de primera clase decidieron no subir a la nave, entre ellos algún multimillonario que pidió que desembarcaran ciertas cosas lujosas y que se enviaran en otra embarcación, y que por malas decisiones terminó siendo la mayor tragedia marítima de naufragio en tiempos de paz. Y sospechosamente la empresa dueña del barco, Titanic Olympic, había elevado la póliza de seguro por desastres totales. Entonces no era ninguna casualidad que este barco se iba a hundir, cuando ya había varias señales de este complot, el cual fue mal efectuado. Pero, ¿y qué pasó con el verdadero Titanic, que siguió viajando con el nombre del Olympic? Pues este barco siguió navegando hasta 1935, donde posteriormente fue subastado por partes, y parte de la utilería y parte de los muebles y pertenencias del barco fueron subastados a un restaurante en Inglaterra. Y es así como una empresa de transportes marítimos sacrificó muchas de las vidas de las cuales dependía el viaje a la Ciudad de la Luz, a Nueva York. Como saben, a mí solamente me gustan un poquito las teorías. Si tú crees en esto, si no lo crees, déjame en los comentarios aquí abajo. ¿Cuál es tu opinión acerca de este tema? Pero bueno, amigues, espero y esta video les haya gustado. No te olvides de darme un sexy like, suscribirte, así como seguirme en mis redes sociales, que te estarán apareciendo aquí abajito en la cajita de descripción, así como el link de la video anterior. Posteriormente voy a hacer casos detrás de las películas, donde precisamente nos vamos a enfocar de igual manera en el caso del Titanic, pero referente a la trama famosa de Jack y Rose. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente video. Besitos marítimos.